Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, un tema urgente que afecta directamente a la Universidad de Antioquia, donde mañana mismo tienen una asamblea clave. Hablamos de la situación financiera de las universidades públicas en Colombia. Una situación grave. Muy grave, sí. Porque las cifras que se manejan hablan de un déficit a nivel nacional que podría superar los 19 billones de pesos. Es una barbaridad. Una barbaridad, sí. Y es un panorama que exige respuestas ya. Para entenderlo mejor hemos recopilado bastante material. Hay propuestas concretas, historiales de peticiones que se han hecho, tanto por escrito como verbales, análisis de presupuestos, documentos legales. Y también reflexiones interesantes. Sí, reflexiones que conectan esta crisis económica, que parece de números, con cosas mucho más profundas, derechos fundamentales, los límites del planeta, incluso con problemas de cómo se gobierna. Exacto. Y el objetivo hoy es precisamente ese, entender bien la profundidad de la crisis, pensando especialmente en esa asamblea de mañana en la UDA. Vamos a ver cómo choca todo esto con derechos humanos importantes, como el artículo 27 de la Declaración Universal, ese que habla de beneficiarse de la ciencia, ¿no? O el 17 sobre la propiedad. Y con derechos de la Constitución, el 40 de participación, el 23 de petición, el 86 de tutela, el 87 de cumplimiento, el 229 de acceso a la justicia. Son muchos. Y también vamos a tocar ese concepto de bomba de tiempo ecológica y económica, que suena muy fuerte pero que tiene que ver con que los recursos se acaban. Y cómo la inacción, el no hacer nada, podría incluso estar rozando delitos como el prevaricato por omisión o la estafa. Veremos qué gestiones se han hecho. Muy bien, pues a ver, empecemos por el principio, por la magnitud del problema financiero, esos 19 billones que mencionabas. Sí, a ver, la dimensión financiera es el punto de partida. Claro, hablamos de un déficit estructural acumulado en todo el sistema universitario público. Y sí, la cifra global supera esos 19 billones. Si bajamos a casos concretos, las cifras exactas pueden bailar un poco según quien las dé, pero la gravedad es la misma. Por ejemplo, ¿para la UDA o la Nacional? Pues mira, para la Universidad de Antioquia se habla de déficits anuales que pueden estar entre los 128.000 y los 180.000 millones de pesos. 180.000 millones. Sí. Y en la Universidad Nacional el agujero es aún mayor, más de 350.000 millones. O sea, no es una cuestión de si son 10 más o 10 menos. El problema es estructural y muy, muy serio. Son cifras enormes, la verdad. Y, claro, choca mucho cuando ves otras decisiones de presupuesto que se toman, ¿no? Exacto. Ahí es donde la cosa se pone interesante, digamos. Por ejemplo, el recorte que se prevé para 2026 en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué pasa ahí? Pues que es una caída brutal, del 54%. Histórica. Dejaría el presupuesto de ciencia para toda Colombia por debajo de lo que solo el municipio de Medellín piensa gastar en eso en 2025. No me digas. O sea, Medellín solo gasta más que todo el ministerio. Pues según esa proyección, sí. Ahí ves una contradicción enorme. Mucho hablar de sociedad del conocimiento, pero luego el dinero va a otro sitio. Claro. Y si miras el presupuesto general del Estado, la foto tampoco es muy alentadora. El Observatorio Fiscal de la Javeriana lo analizó. Sí, ¿qué decían? Pues para 2024, un 61% para funcionamiento, o sea, burocracia, gastos corrientes, un 19% para pagar deuda y solo un 20% para inversión social. Solo 1 de cada 5 pesos. Poquísimo. Y lo peor es que su pronóstico para 2026 es aún más negro. La inversión bajaría al 11%, la deuda subiría al 27% y el funcionamiento seguiría en un altísimo 62%. Uf, pues con esa estructura es imposible hacer apuestas estratégicas a largo plazo. Queda muy poco margen. Y a eso súmale la presión del pliego nacional estatal, el que negocian los sindicatos para 2025-2027. Que es lógico que pidan mejoras, pero eso aumenta más los gastos de funcionamiento. Claro. Y luego está, el elefante en la habitación, la corrupción. La propia auditora general ha llegado a decir que se pueden perder unos 50 billones de pesos al año. 50 billones. 50. Compara eso con los 19 billones de déficit de todas las universidades públicas juntas. Es que es frustrante como poco. Es desmoralizador.
Y toda esta presión financiera, todo este lío de números, ¿cómo aterrizan los derechos? Los que comentábamos al principio, que son tan importantes para la gente de la universidad. Pues mira, aterriza de forma muy directa. Empecemos por los más obvios. El derecho a una educación de calidad y el derecho humano a participar y beneficiarse del progreso científico y tecnológico. El artículo 27 de la Declaración Universal, ¿verdad? Ese mismo. Y que además nuestra Constitución refuerza en sus artículos 27 y 71, obligando al Estado a fomentar la ciencia, la cultura. Pues bien, la falta de dinero impide cumplir eso, directamente. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Menos recursos significa menos investigación, significa peores laboratorios, peores bibliotecas, más dificultad para atraer y retener profesores buenos. Es un ataque directo al corazón de lo que debe ser una universidad y al derecho de toda la sociedad a beneficiarse de ese conocimiento que se genera ahí. Entiendo. O sea, no es solo que la universidad lo pase mal, es que todos perdemos. Precisamente. Y la cosa no acaba ahí. También se vulneran otros derechos, más de procedimiento, digamos. El derecho de petición, por ejemplo. El artículo 23 de la Constitución. Exacto. Y la ley 17555 que lo regula. ¿Qué pasa? Pues que las fuentes que hemos visto documentan cómo se han presentado propuestas, solicitudes formales durante años a un montón de entidades del Estado. ¿Y la respuesta? Pues el silencio, o una respuesta para cubrir el expediente que no entra al fondo, o directamente evasivas. Y eso, esa falta de respuesta real, viola el derecho de petición. Y supongo que eso bloquea otras vías. Claro, bloquea el acceso a la justicia, el artículo 229, porque si pides algo y no te contestan en serio y luego pones una tutela o una denuncia y tampoco avanza o se atasca años, pues te están cerrando la puerta a exigir soluciones por las vías legales. Complicado. Y mencionabas también el derecho a la participación, el artículo 40, inciso 5. ¿Cómo entra ese aquí? Pues entra cuando hay propuestas ciudadanas concretas, bien fundamentadas, a veces hasta con base tecnológica. ¿Cómo cuáles? Pues imagina un simulador, una herramienta informática, GovTech, de tecnología para el gobierno, ¿sabes? Para poder ver todos cómo se gasta el dinero público en tiempo real, o usar inteligencia artificial para cruzar datos y detectar posibles sobrecostes en contratos, o para agilizar la justicia. Propuestas así. Ya. Pues cuando esas propuestas se presentan a las entidades que podrían implementarlas y simplemente las ignoran. No es solo opinar, es el derecho a proponer soluciones y que como mínimo se estudian seriamente. Si ni siquiera se miran, se está vulnerando ese derecho a participar proponiendo iniciativas. Esta cadena de silencios, de falta de respuesta, de ignorar propuestas, nos lleva a un terreno que las fuentes también exploran y que es, bueno, muy delicado legalmente, la posible comisión de delitos. Sí, esa es una de las hipótesis más serias que se plantean en los documentos. Hablan sobre todo de dos posibles delitos. El primero, el prevaricato por omisión. ¿Qué es eso? Explicado fácil. Obligación legal de hacer algo, responder una petición, iniciar una investigación, implementar una medida, no lo hace, lo retrasa mucho sin justificación o se niega a hacerlo. O sea, no cumplir con tu trabajo teniendo la obligación. Exacto. Y la falta de respuesta durante años a peticiones fundamentadas, el no implementar medidas anticorrupción que se han propuesto y que parecen viables, o la parálisis en investigar denuncias, pues según estos análisis todo eso podría encajar en ese delito. Ya. Algunas fuentes van más allá y hablan de un posible cartel del prevaricato, como si hubiera un patrón de conducta, una especie de acuerdo tácito en distintas instituciones para no hacer nada. Suena muy fuerte. ¿Y el otro delito que se menciona? La estafa, artículo 246 del Código Penal. La estafa es engañar a alguien para sacarle un provecho y causarle un perjuicio. ¿Y cómo se aplicaría aquí? No parece la típica estafa. No, claro. Las fuentes lo aplican en varias dimensiones, que están conectadas. Primero, a nivel político. Piensa en promesas electorales que se sabe de antemano que son imposibles de cumplir con el presupuesto que hay, pero se hacen para ganar votos. Eso es engañar al electorado. Vale. Segundo, a nivel del sistema económico. El modelo actual que nos vende un crecimiento infinito en un planeta que es finito. Ignorar los límites de los recursos, los costes ambientales, ¿no es mantener a la sociedad en un error, en un engaño sobre la sostenibilidad real de todo esto, con un prejuicio futuro enorme? Es una perspectiva interesante.
Y tercero, relacionado con esto y con el derecho a la ciencia del que hablábamos, la posible omisión de las propias instituciones científicas, académicas, en investigar a fondo y decir claramente qué hay de cierto en las hipótesis sobre el agotamiento de recursos clave. El petróleo, el gas, los minerales. Exacto. Si no se valida o refuta eso con todo el rigor científico y se sigue funcionando como si no pasara nada, no se está manteniendo a la sociedad en un error peligroso. Ahí es donde se ve la conexión entre la falta de rigor científico, la omisión de deberes y las posibles responsabilidades, incluso penales. Esa conexión con los límites del planeta es central en lo que hemos leído. Hablan de una bomba de tiempo, no solo de dinero, sino ecológica. Sí, plantean un escenario con datos globales que da que pensar. A ver, la deuda mundial total supera los 300 billones de dólares, una cifra astronómica. Imposible de imaginar casi. Pues hacen un cálculo muy simple, pero revelador. Dicen, vale, si quisiéramos pagar toda esa deuda, vendiendo solo todo el petróleo que queda en el mundo, necesitaríamos producir durante unos 150 años. ¿Y cuánto petróleo queda? Pues las reservas que conocemos, siendo optimistas, no dan para más de 50 años. O sea, hay un desfase brutal. Solo con el petróleo ya no salen las cuentas. Madre mía. Y supongo que si metemos otros recursos la cosa no mejora mucho. Pues lamentablemente no. Recursos que son clave ahora y para la famosa transición energética, como el cobre, el litio, el cobalto, las tierras raras, pues también tienen sus límites. O se agotan o cada vez es más caro y difícil sacarlos. Entonces, la idea es que la deuda actual... La hipótesis central es que esa deuda gigantesca, que se basa en esperar un crecimiento económico futuro enorme, es simplemente impagable con los recursos físicos que tiene el planeta. Punto. Seguir ignorando esto es como seguir inflando una burbuja que sabes que va a estallar. ¿Y esto cómo nos toca aquí en Colombia? Somos especialmente vulnerables. Pues sí, bastante. Piensa en nuestras reservas de petróleo y gas. Son cruciales para las cuentas del Estado, por los impuestos, las regalías. Claro, Ecopetrol. Pues según los informes técnicos, nos quedan reservas probadas para unos 6 o 7 años. Nada más. Solo 6 o 7 años. Sí. Y cuando se acaben o bajen mucho la producción, no será solo un problema de energía. Será un agujero fiscal tremendo para el Estado. Ingresos que hoy deberían estar usándose para educación, para ciencia, van a desaparecer. Buf. Lo cual me lleva a pensar en lo que se enseña en las universidades, sobre todo en las facultades de economía. ¿Se está preparando a la gente para esta realidad? ¿Para un mundo con límites? Es una pregunta clave que plantean las fuentes, sí. Critican que muchos modelos económicos que se enseñan parecen ignorar las leyes de la física, los límites ecológicos, como si la economía funcionara en el vacío. Curioso. De hecho, mencionan que el próximo encuentro de AFADECO, la Asociación de Facultades de Economía de Colombia, va a tratar precisamente de eso, de cuestionar qué se está enseñando, si los modelos sirven para entender y gestionar esta bomba de tiempo de recursos que se acaban. Es que las consecuencias de no hacer nada, de seguir como si nada, son difíciles de imaginar. Los documentos alertan de eso. Hablan de un potencial aumento del caos social, de conflictos por recursos cada vez más escasos, agua, tierra, minerales, de migraciones masivas, de inestabilidad política, económica, a medida que la escasez se note más. Da vértigo pensarlo. La pregunta que queda flotando es, ¿estamos preparados? Como sociedad, y sobre todo desde la universidad, que debería ser la que anticipa escenarios, ¿estamos realmente preparándonos para esto? Bueno, frente a este panorama tan complejo y preocupante, es importante saber también qué se ha propuesto. Porque no todo será quejarse, ¿no? ¿Qué soluciones concretas hay sobre la mesa? Sí, claro. Y las fuentes detallan varias propuestas, sobre todo tecnológicas y de gestión, que llevan años presentándose, aunque con poco éxito parece. ¿Por ejemplo? Ya mencionamos antes el simulador GovTech, tecnología para gobernar mejor. Es una idea que viene de lejos, de 2014, de una iniciativa ciudadana sobre corrupción en obras viales. ¿Y qué haría ese simulador? Pues permitiría a cualquier persona desde su casa ver en tiempo real cómo se está gastando el presupuesto público, cómo van los indicadores de gestión de los proyectos, facilitaría mucho el trabajo de las veedurías ciudadanas, incluso se podrían simular políticas antes de aprobarlas para ver qué impacto tendrían. Suena muy útil, un salto en transparencia. Totalmente. Y también se hablaba de usar inteligencia artificial, ¿recuerdas? Sí, ¿para qué exactamente?
Pues para tareas que hoy son imposibles para los humanos por el volumen de datos. Por ejemplo, que la IA revise miles de contratos públicos a la vez y busque patrones sospechosos de sobrecostes o de empresas que siempre ganan. Detectar corrupción, vamos. O ayudar a descongestionar la justicia, analizando montones de expedientes para encontrar patrones o priorizar. O incluso optimizar el gasto del Estado, encontrando dónde se va el dinero de forma ineficiente. Comparan esto con otros países, ¿no? Sí, contrastan la parálisis aquí con cosas como el Department of Government Efficiency, el DOGE, que crearon en Estados Unidos y que dicen que consiguió ahorros importantes aplicando enfoques parecidos. Son herramientas que parecen potentes para luchar contra eso que decías antes, la corrupción, el despilfarro. Exacto. Y no son las únicas propuestas que se han quedado en el tintero. Hablan de mejorar la participación ciudadana, pero enfocándola en resolver problemas concretos, de asegurar una transparencia real, que no sea solo cumplir la ley sobre el papel, de implementar presupuestos participativos, pero con seguimiento tecnológico para que no se queden en buenas intenciones. Mencionan también un modelo regular cuarta. ¿Eso qué es? Es un modelo de gobernanza un poco más teórico. La idea es complementar los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo, judicial, con un cuarto poder o función basado en el rigor científico y tecnológico, para que las decisiones importantes se tomen con la mejor información posible, validada científicamente. Interesante. Y también proponen sistemas para mejorar de verdad cómo se responden las peticiones de los ciudadanos, que no tarden meses o años o que te contesten cualquier cosa, además de propuestas más específicas para pensiones, basuras, hambre, educación. Hay muchas ideas. Lo que más preocupa, por lo que entiendo de los documentos, no es que falten ideas, es que se ignoren. Y no una vez, sino año tras año. Ese es el kit de la cuestión. La cronología de la inacción es larga. Hablamos de propuestas detalladas, con base técnica, con base legal, presentadas formalmente desde 2014, o incluso antes. ¿Y a quién se las han presentado? Pues a todo el mundo, prácticamente. Ministerios, a las propias universidades públicas, mencionan explícitamente la nacional y la de Antioquia, a Presidencia, a los órganos de control como Procuraduría, Contraloría, a organismos internacionales, a los jueces. Y nada. Pues la respuesta más común, según documentan, ha sido el silencio administrativo, o respuestas que no dicen nada, o dar largas. Y ese patrón tan repetido, tan persistente, es lo que les lleva a argumentar que podría haber un prevaricato por omisión sistemático. Entiendo. Entonces, ante ese muro, ¿qué han hecho? ¿Qué pasos concretos han dado los que impulsan estas ideas? Pues a pesar de todo, han seguido varias líneas. Primero, documentarlo todo exhaustivamente. Han creado un archivo digital enorme con miles de documentos. Parte está público, en carpetas compartidas, en un canal de YouTube. ¿Para qué? Para que quede constancia de las peticiones, de las no respuestas, de las pruebas de las supuestas violaciones de derechos, de los análisis, como prueba histórica y legal de todo el proceso. Segundo, la vía legal. Han puesto muchas tutelas, denuncias por prevaricato, por estafa, acciones populares, de cumplimiento, pero denuncian que se topan con muchos obstáculos en la propia justicia. ¿Cómo cuáles? Pues tutelas que no admiten por detalles formales, investigaciones penales o disciplinarias que se quedan paradas meses o años, silencio de los fiscales o procuradores que deberían investigar a otros funcionarios. Vaya, que las vías institucionales parece que no están funcionando como deberían. Esa es la percepción que transmiten. Y por eso han planteado una tercera vía. Acciones directas, pero no violentas. ¿Qué tipo de acciones? Proponen, por ejemplo, hacer plantones. Ir pacíficamente en silencio a las puertas de los juzgados o incluso a los domicilios de los funcionarios que consideran responsables de bloquear las soluciones, como una forma de presión ciudadana directa para visibilizar el problema, buscando alternativas a la protesta violenta, que a veces destruye y genera rechazo. Ya. Y cuarto, me imagino que intentar hablar con la gente, ¿no? Incansablemente. Han buscado hablar con todos. Directivas de universidades, estudiantes como los de la UDA ahora, asociaciones como Ascun o AFADECO, entidades del gobierno como la Auditoría, Presidencia, congresistas de todos los colores, movimientos sociales.
Mencionan reuniones recientes con gente de la UDA, tanto estudiantes como de la Vicerrectoría de Investigación y con la Auditoría General. El esfuerzo por buscar aliados y articular una respuesta más grande es continuo. Todo este esfuerzo pone de relieve algo que a veces olvidamos, lo importante que es la veeduría ciudadana, estar encima, vigilar, exigir que las instituciones hagan su trabajo. Bueno, pues vamos llegando al final de este análisis. Creo que queda claro que la crisis financiera de las universidades, la que va a discutir mañana la Asamblea de la UDA, es mucho más que un problema de falta de dinero. Muchísimo más. Es como la punta de un iceberg, ¿no? Debajo hay una red de problemas muy profundos. Una desfinanciación crónica de cosas clave como la educación o la ciencia. Una vulneración continua de derechos fundamentales. Educación, ciencia, pedir cosas, participar, ir a la justicia. Indicios preocupantes de posibles delitos desde el propio Estado, como ese prevaricato o la estafa. La amenaza real de una crisis de recursos que nuestro modelo económico ignora. Y fallos muy serios en cómo funcionan las instituciones, en su capacidad de responder. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué mensaje le podemos dejar a la gente que va a ir a esa asamblea mañana? ¿Qué implicaciones tiene todo esto para ellos? Pues yo creo que el mensaje central que se saca de todos estos materiales es potente. La lucha por conseguir más dinero para la universidad, que es justa y necesaria, no puede ser una lucha aislada. ¿A qué te refieres? A que tiene que entenderse como parte de algo más grande, como parte de exigir que se respeten todos los derechos fundamentales. Y eso incluye exigirle al Estado que rinda cuentas de verdad, que investigue a fondo esas denuncias de prevaricato, de estafa, y también reconocer de una vez por todas que vivimos en un planeta con límites y que tenemos que abaltar todo, la economía, las instituciones, a esa realidad. No son luchas separadas, son caras de la misma moneda. Y parece que la única forma de avanzar es abordarlas juntas. Abordarlas juntas. Y para terminar dejamos una última reflexión en el aire. Algo para darle vueltas, quizás en la asamblea o después. Si vemos que las instituciones muchas veces no responden, se quedan paradas ante estas propuestas, ante estas alertas. Y si vemos la magnitud de las crisis que tenemos encima, financiera, social, ecológica, de gobernanza, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Qué estrategias de acción ciudadana van a ser efectivas de verdad para forzar un cambio? ¿Será combinar la presión legal, sin rendirse, con la movilización social, pero bien informada, bien articulada? Y quizás usar esas herramientas tecnológicas de las que hablábamos, si nos dejan, para vigilar mejor, para proponer soluciones. ¿Podrá la universidad, la gente de la universidad, que es consciente de esta complejidad, unirse a otros sectores que también están sufriendo estos problemas? ¿Crear esa masa crítica que hace falta para impulsar un cambio real antes de que sea demasiado tarde? Ahí queda la pregunta. Para pensar.